comentarios. Es un libro muy complicado, La crisis de la razón dialéctica, realmente. Y a partir del reconocimiento, digamos, de estas observaciones que le ha dicho Fanon a Sartre, es que él accede a escribir el prólogo famoso, ¿no?, del que estaban hablando. Que estamos hablando de la primera edición del libro de 1961. Hay que ver la incidencia que tiene esto, pleno momento de la Revolución Cubana, de todo lo que es las insurgencias latinoamericanas, ¿no?, que justamente con el libro de Fanon como cabecera. Eso quería contar. Perfecto, bárbaro, tal cual. Sí, la situación de Sartre no es dogmática, ¿no? Bien. Roberto, tienes el teléfono, el micrófono apagado. Perdón. Bueno, les decía que sí, que Sartre no es dogmático en sus posturas, ¿no? Evidentemente no cierra con el dogmatismo como la estructura del marxismo, y Fanon trae todo un bagaje poniendo, por ejemplo, el campesinado, poniendo la cuestión racial y la cuestión del campesinado como motor revolucionario. Bueno, cambia un poco el esquema, ¿no? Bien, Ángel. Sí, gracias, buenas tardes. Mira, me voy a extender con el prólogo. He leído a Jean-Paul y la verdad es que me dio mucho gusto leerlo en esta manera, no tanto como en Náuseas, donde prácticamente es su diario, ¿no? Sin embargo, me quedó con esta parte donde objetiviza y dice que no perdamos de vista a lo que Fanon nos quiere decir, ¿no? Con la parte de la colonialidad, el colonizado y tal vez incluso hasta la etnia, las razas, de donde provenga cada uno de los pensamientos. Es decir, en el primer capítulo, cuando comienza a dar empieza a discernir esta diferencia entre el colonializado, entre el colono, entre las posturas que cada uno tiene desde su tribu, su etnia, al decir incluso y dar ejemplos de cómo es que las personas o estos grupos usan la fuerza, de cómo es que se vuelven objetivos y van abarcando un poco el espacio y van luchando para poder seguir concentrándose. A mí me pareció bastante enriquecedor. Digo, no lo contextualicé tanto como ustedes ahorita con esta parte teórica, que digo, trae mucha escuela y aprendo mucho de ustedes, pero sí me quedo como con esta parte de el objetivo, de lo simbólico, de incluso hasta lo religioso, ¿no? Porque habla de rituales, de cómo que ciertas personas, cuando ya es una cuando ya no están dentro de sí, pues se vuelven o se van hacia los rituales. Incluso me vino a la mente lo que es la escuela de Frankfurt. Entonces, digo, no quiero meterme ahorita por ahí, pero sí. Ángel, bien, bárbaro, sí, totalmente. El tema, no se olviden que es psiquiatra, ¿no? Filósofo, psiquiatra. Entonces, él fue director de un hospital psiquiátrico en Argelia, ¿no? Trabajó con víctimas y victimarios también, un tema interesante. Así que tiene todo un bagaje clínico, por lo tanto, hace algunas lecturas. Y entre esas lecturas, por ejemplo, dice que para un proceso revolucionario no solamente es necesario
la lucha contra el enemigo, sino que también es necesario fundamentalmente y prioritariamente un proceso de autoliberación. Es decir, un reconocimiento de la identidad propia, porque eso es lo que le va a dar la fuerza, el impulso, que es lo que vamos a ver después, cuando entremos de lleno, porque una de las preguntas puede ser, bueno, ¿cómo puede ser que en un proceso de subjetivación donde están como referencia el propio proceso de valores occidentales impuestos y el impulso agresivo está reprimido, ¿no? Y está desplazado al ámbito de los ritos, como dijo el compañero, al ámbito de los ritos religiosos, ¿no? A la tensión muscular, dice el autor, tensión muscular, ¿no? Así que vamos a ver eso también como un elemento importante para pensar, porque acá está una de las cuestiones. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a un pueblo oprimido que tiene pocos elementos materiales para resistir la presión de un país que participa en la guerra mundial? ¿Qué elementos tiene para poder resistir y combatir, ¿no? Así que ahí hay toda una pregunta. Bueno, le quería pasar ahora, a ver si no se me complica. 50 personas somos, bueno, muy bien, excelente. Roberto, yo quiero hacer un comentario. ¿Sí? En el texto se está manejando Fanon la cuestión marxista, porque él habla del devenir histórico y de que inevitablemente el cambio se va a dar. O sea, él usa mucho la dialéctica marxista en ese sentido. Es un comentario del cual me di cuenta. Obvio, sí, totalmente, gracias. Bueno, Andrés y Laura tienen la mano levantada también. Ay, bueno, ayúdenme para los que están acá, porque estoy recibiendo gente, viéndolos, por ahí disculpen, y si los que levantan la mano y por ahí no me doy cuenta y no les doy el lugar, irrumpan, métanse lo mismo, de prepo. Sí, ¿quién le toca ahora? ¿Laura? No sé. ¿Laura? ¿Andrés? Pues si quieres le doy la palabra a Laura. Bueno, Laura. Micrófono, Laura. El micrófono. Como un comentario en relación a... No se escucha, Laura. Espera, a ver. Ahí sí. Ahora, ahí lo cerraste de nuevo. ¿Ahora? Ahí está. Sí, un comentario en relación a esto que plantea Fanon. Yo vengo trabajando en el síndrome postraumático social y una de las cosas que encontramos es la cantidad de fibromialgias que tenemos en los que hemos sido sobrevivientes del proceso. Como fíjate, por eso me llamó mucho la atención esto de la tensión muscular reprimida que aparece, bueno, en nuestro caso son 45 años después. Claro. Laura, maravilloso, muy bien. ¿Sabes qué? También le podemos dar otra vueltita. Fíjate que esa tensión que de pronto se escenificaba en los rituales con danzas frenéticas, ¿no? Danzas frenéticas y terminaban cansados, ¿no? Esa era una deriva, ¿no? En los rituales, en lo religioso, ¿no? En el miedo que tenían a las construcciones religiosas, ¿no? Decían ahí que de pronto le tenían más miedo a las figuras religiosas que al propio enemigo, ¿no? Al propio poder francés. Él habla también, viste, en algunos de sus textos,
cuando trabaja con los torturadores, la cantidad de suicidios, ¿no? La cantidad de suicidios, y viste cuando cuenta algunos casos, que es lo que nosotros venimos, porque yo lo pensaba trayéndolo al presente, ¿no? La cantidad de suicidios que nosotros estamos teniendo de chicos jóvenes, impresionante, acá en Rosario, increíble. O lo matan los narcos o se matan ellos. Entonces, lo pensaba cómo responder a esto, ¿no? Responder a esto, porque creo que me pareció fantástico la elección de Fanon, porque es absolutamente actual. Por lo menos para nosotros en este momento. Laura, ¿vos a qué atribuís la ola de suicidios en Rosario, por ejemplo? Porque no hay futuro. No hay futuro. O te metes con los narcos, o te matan si no trabajo, o si trabajo te matan. No, en Rosario no hay futuro. En este momento, los chicos, sobre todo los que se suicidan, son los universitarios. Yo que trabajo en la universidad, tuvimos ayudantes alumnos míos, 3, en la época de pandemia. Y tengo 10 casos así al lado mío. Y yo creo que tiene que ver con esto, y que tiene que ver con que no encontramos una salida colectiva. Exacto. Hay como una especie de inconsistencia. Vamos a tomar una cosa ontológica que la toma el autor también, ¿no? Hay una apatía social, que eso es fundamental para... No hay una apatía social. Yo creo que al contrario, la gente está muy preocupada. Lo que pasa es que no encuentra. Me refiero a la apatía, a la falta de compromiso activo. No hay compromiso activo. Por ejemplo, acá está todo el mundo con el asunto de las quemas. Hay compromiso activo con el asunto de las quemas, con el asunto de las madres por el Paco. Lo que pasa que es tan ausente la respuesta del Estado que llega un momento que la gente, digamos, los que se decían son los más comprometidos, al contrario. Bien, Estado es parte del problema, Estado es parte del problema, es un Estado colonialista. Exactamente. Cuando vos que la ley de humedales sale del lado del enemigo, y bueno, tenemos un suicidio de gente que estuvo en la toma, que estuvo en el puente, que estuvo, y vos decís, ¿qué pasó? Y aparece esto. Yo creo que es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque en la época nuestra nosotros no teníamos suicidio, éramos los 70. No, era otra respuesta. Sí, Laura era también otro social, ¿no? El capitalismo y su injerencia en las subjetividades también no tenía esa captura como la tiene ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ¿qué hay como pregunta? ¿Qué pasa con las identificaciones? ¿Qué pasa con el ser, con la consistencia, lo del ser entre comillas, si quieres, ¿no? Como la parte de ¿qué pasa con una vida? ¿Qué pasa con una vida que de pronto intenta eliminarse, salir del escenario, ir al punto cero del suicidio, ¿no? Esa sería una pregunta. Bien, y otra cosa te quería decir, Laura, porque se me fue, es que otra deriva, aparte de lo religioso, esta tensión muscular derivada en las danzas y en los rituales religiosos, hasta llegar al cansancio y el agotamiento, otra deriva era la tensión especular con el otro, pero no con el otro colonial, con el otro, el semejante, el ciudadano, el compañero, ¿no? Las guerras tribales, etcétera, ¿no? Fíjense, bien, no quiero alargarlo mucho, no sé, ¿se ve ahí? ¿Se ve el esquema? Sí. Bien. Sí, está bien. Bueno, digo, para pensar un poquito, y esto que estamos hablando de lo religioso también, ¿no? Para ir preparando un poco la cuestión. Me pareció interesante, esto lo digo rápidamente si quieren para no... tenemos
el tema de identidad, entre comillas, ¿no? Porque acá se le da una importancia a la identidad, ya vamos a ver, es un punto de apoyo, ¿no? La identidad acá es un punto de apoyo para en esta inermidad identitaria, lograr una identidad negra es un punto de apoyo para poder combatir, ¿no? Para la fuerza combativa. Bien, entonces tenemos, por un lado, esto en referencia a la identidad de la comunidad antes de la guerra, durante la guerra y posguerra, ¿no? Sería entonces, antes de la guerra había una identidad metafísica, esencialista, era la identidad occidental, ¿no? Eran los valores occidentales, allá aristotélicos, ¿no? Esto del rasgo permanente, ¿no? La persona es la persona con sus características determinadas, permanentes, impolutas, eternas, etcétera, etcétera, ¿no? Es la identidad de lo que es, lo ya establecido, qué es lo que se tienen que comer la comunidad, estos nuevos valores occidentales impuestos, pero de tal forma que lo asimilan hasta donde pueden y tratan, y acá este pasaje de la negritud al blanqueamiento, ¿no? El autor lo plantea como cierto nacionalismo de derecha, ¿no? Esto de la metafísica esencialista. La superioridad es la europea. Y acá otro elemento importante para pensar la estructura, ¿no? Está la metrópoli colonialista, pero tiene que tener dentro de la colonia, tiene que tener a la élite burguesa interna con la cual puede transar el control de la comunidad, ¿no? Bien, entonces, ¿esta identidad es ser o no ser? Si es blanco o si es negro. Si es blanco, ocupa un lugar de jerarquía en la estructura social mundial, ¿no? Entonces, el negro es ligado a lo no humano, si ustedes quieren, ¿no? A la bestialidad, a la animalidad, etc. Bueno, esta es la primera identificación. Con el proceso de resistencia y de lucha, aparece una identificación dialéctica, ¿no? Es decir, se apoya, la identidad propia comienza a tener sustento en base al extranjero, a la oposición al otro, por eso dialéctica, ¿no? Sujeto y el otro, por oposición, ¿no? Entonces ya el negro comienza a no ser el malo de la película y llega a un punto de identidad, de la igualdad, que el negro es tan bueno como el blanco, aún más en su efervescencia. El negro es mejor que el blanco, ¿no? En esta dialéctica, en esta oposición al extranjero, en este romper la identidad esencialista que venía impuesta europea. Por supuesto se van creando nuevos valores y comienza el tema de la lucha apoyado en la identidad, en el sufrimiento, etcétera, 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 ¿no? Bueno, Andrés y Claudio tienen las manos levantadas. Bueno, a ver. Okay, bueno, buenas noches. Sí. Yo quisiera hablar precisamente a través del prefacio, que es un prólogo que hace Sartre. Sartre invita precisamente una crítica específicamente que surge en el reconocimiento de lo que se está dando en el continente europeo, específicamente en Argelia y con la colonia francesa en Argelia. A través de esta apuesta que Sartre escribe en el libro de Fanon, precisamente determinados tipos de cultura, ¿sí? Una cultura donde se establece a través de la lengua, es decir, la cultura del lenguaje, y esa cultura del lenguaje es la que delimita todo el accionar de la sociedad en términos de reconocimiento, y precisamente por ello estaban hablando ahorita recientemente acerca de los estados fallidos.
Si nosotros nos ponemos a revisar cada uno de los estados, tanto latinoamericanos, casi de todo el mundo, yo diría, de pronto pasaría un poco distinto con China o Asia y África, donde los estados han sido determinados por otros movimientos que han surgido, contrario con lo que pasa, por ejemplo, en términos de Latinoamérica. Principalmente nuestros estados se podría decir que son estados fallidos precisamente porque surgen desde ese desarrollo occidental, donde una apuesta occidental viene a establecer una cultura y esa cultura pues se permea a través de un reconocimiento de ser objeto, es decir, los seres humanos que se supone tienen unos derechos que se lucharon en la Revolución Francesa y demás, se dan pero precisamente en el reconocimiento de que son objetos y no son sujetos, contrario a lo que Fanon pues, propone a través del diagnóstico sociológico de emancipación, que es lo que él trata de hacer precisamente, es decir, generar en cada uno de los sujetos ese accionar para que se rompa, no solamente con el lenguaje, sino también con las prácticas que el lenguaje instituye en cada uno de los escenarios donde nos estamos movilizando. Ahorita recientemente estaban hablando acerca del valor y precisamente hablaban de los suicidios. Yo creo que eso es evidente, no solamente pasa en Argentina, yo creo que pasa en todo el mundo. Si nosotros, bueno, yo recientemente, no sé, hace como unos 6 meses estuve viendo un documental donde demostraban cuáles eran las incidencias de por qué en países como Japón, en países donde son demasiado perfeccionistas, la gente llega al tópico de tomar la decisión de suicidarse. Eso hace mover precisamente la sociedad a otras prácticas, pero no solamente prácticas de cuidado de la vida, sino también otras prácticas donde este ser objeto, ¿sí?, tiene que ser perfecto, tiene que terminar con determinados estándares de calidad, colocándolos en términos de capitalismo y demás, para poder tener un sustento o una apariencia de sustento, porque realmente no tiene sustento. Y es evidente que si trasladamos esto a la naturaleza, pues ahí lo estamos viendo de la misma manera. De la misma manera, cuando nosotros no nos reconocemos en ese ser sujeto, sino en ese ser objeto, pues claro, el problema... Andrés, ahí la pregunta sería, para que dialoguemos, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que genera el pasaje de un pueblo sometido a un pueblo revolucionario? ¿Cómo hay esa transformación energética? ¿Cómo hay dónde está la fuerza? ¿Cómo Yo creo que la fuerza se da en el reconocimiento de la individualidad y la sociedad como conjunto, ¿sí? Porque si bien verificamos un poquito parte del socialismo, el socialismo surge como una comunidad, ¿sí? Es una apuesta teórica, lógicamente, que se desarrolla sobre sujetos, pero que no se constituye de manera individual, sino que se constituye en sociedad, es decir, en conjunto. Y como se constituye en conjunto, pues la manera de tratar de romper con ese problema que pues es evidente que está presente en todos los escenarios de la vida, que es la misma muerte, pues es construir en conjunto. Entonces, como se construye en conjunto, ya los valores se modifican y pues en el caso de la naturaleza se empiezan a generar nuevas dinámicas de acción o de relación con la misma naturaleza que somos nosotros mismos. Pero acá hay un proceso, Andrés, acá hay un proceso de inversión de la violencia recibida por el saqueo y la invasión, se transforma en una violencia que es vuelta al colonizador, ¿no?, en forma de emancipación, de lucha armada, etcétera, de guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces, pero a ver, Claudio, alguien levantó la mano que quiere hablar. Sí, yo le pregunto. Bueno, los dos Claudios. Ahí está, no sé, bueno, adelante. Dale vos. Sí, yo creo que cuando los pueblos se vuelven revolucionarios, cuando la indignación y la supervivencia ya no da más, y cuando encuentran líderes y discursos claros. Pero es necesario como sobreintelectualizar las rebeliones, siempre rebeliones como que son mucho más viscerales y menos ideológicas de lo que uno espera. Ya lo vimos cuando yo hablo de Chile, donde el estallido social fue aplacado
triquiñuelas de sectores que se hacían llamar progresistas, que hoy día representan la oficialidad máxima. Están en el gobierno y están firmando tratados de libre comercio, están olvidando todo lo prometido en campaña. Entonces yo siempre creo que las rebeliones y que los pueblos se empoderan. Claro, cuando hay relatos, pero estos relatos son simples, no se sobrecomplejizan, como tendemos a sobrecomplejizar intelectualmente las cosas. Y cuando, claro, la supervivencia y la indignación llegan a un límite. Sí, fíjate vos que en Chile, bueno, tú sabes obviamente mejor, pero que todo empezó con una chispa secundaria, ¿no? Una chispa que de pronto se hizo hoguera, que se generó y tomó fuerza, y después lo que pasa, ¿no? Aplacado por un lado estamos volviendo un poco acá a Fanon, aplacado por la propia élite de gobierno y por los intelectuales, ¿no? El fenómeno de los intelectuales como un fenómeno que frena, ¿no? Porque ¿qué decían los intelectuales? ¿Cómo van a pelear con un cuchillo a, no sé, las fuerzas imperiales, ¿no? Es decir, frenaban como todo imposible. Aparte, ocupaban puestos de gobierno, ocupaban puestos culturales, estaban en relación, porque eran intelectuales colonizados. Y acá volvemos a un punto de Fanon, ¿no? La colonización no solo es la invasión física, es fundamentalmente la invasión y la colonización cultural, subjetiva, cultural, ¿no? Conductual. Por eso el fenómeno del blanqueamiento, ¿no? Cómo el propio pueblo oprimido buscaba en su imaginario, en sus puntos referenciales que estaban dando por los propios colonizadores, creían que la única forma de ser alguien que salga del bestiario del negro era un poco parecerse un poco más al blanco, ¿no? Eso hay una inversión y una transformación de todos esos valores. Sí, es que aquí yo creo que surgió una pregunta como importante que bueno, a mí me surgió y no sé aún cómo resolverla en ese proceso, digamos, de la búsqueda de la identidad luego de la colonización, porque es que se va el colono, sí, claro, bueno, digamos, se va en el sentido físico y material, y un poco porque también, bueno, con la globalización, pues, la era del todo y el comercio, pues, digamos que es algo muy pujante que continúa. Pero claro, se va el proceso, pero los dispositivos que trajo, digamos, a los pueblos, a las comunidades, continúan su reproducción. ¿Cómo realizar una búsqueda, digamos, de una nueva identidad si estamos tan atravesados por eso? Claro, entonces, digamos, difícil ahí toda esta cuestión, no sé, ¿qué opiniones tengan al respecto? Sí. Bueno, fíjate vos que tú hablas de identidad, ya le doy pasaje a Claudia José. A ver, un segundo, que se me fue la cuestión acá. ¿Se ve acá esta página en blanco? ¿Se ve o no se ve? No, estamos viendo la presentación de identidad, el mapa. No se ve el blanco. Bueno, la idea que tengo es que hice un esquema en blanco para ver si podemos ir nosotros poniendo algunos conceptos que venimos pensando como grupo. Es la primera experiencia, así que no sé qué va a salir. Pero bueno, quería terminar, antes de pasar, quería terminar a esto, ¿no? Entonces tenemos, bueno, 60 personas, el tema ha sido convocante, así que me gusta esto, ¿no? Que realmente sea convocante esta temática. Bueno, decía... vimos entonces la identidad esencialista europea al modo europeo, la dialéctica que permite el punto de apoyo de la propia identidad contra el otro, dialéctica porque van contra el otro, el extranjero, el enemigo, ¿no? Y dice después, para pensar, ¿se puede, y esta es una pregunta, ¿no? ¿Se puede seguir planteando
post-proceso revolucionario, que la identidad sea un elemento sustancial, lo es, por supuesto, obviamente, pero digo, ¿vale como elemento de sostén de los procesos por venir? ¿O hay que pensar otra identidad? Es decir, los movimientos feministas, los movimientos raciales, solamente son los apoyos, es el último bastión o el primer bastión para la revolución, para las transformaciones sociales, o hay que superar el proceso identitario. Qué pregunta, ¿no? Sí. Es toda una pregunta. Bueno, pues en algún punto yo creo que los procesos de reafirmación, cuando hay una exclusión, para esos procesos es necesario construir una identidad, o bueno, por lo menos lo que históricamente se nos ha mostrado es que es necesario construir esa identidad para poder visibilizar esa segregación, esa exclusión. Bueno, pero fíjate, Mario, la pregunta es, vimos a los zapatistas la reunión anterior, los que estuvieron en la reunión, cuando vimos los zapatistas, que se plantean, por supuesto, un elemento identitario, ¿no? Obviamente, y luego de sus demandas, bueno, hacen el proceso de invasión ahí en Chiapas y toman un sector ahí de Chiapas y forman un gobierno autónomo. Ahora, ¿pero se quedaron solamente con la identidad indígena o ellos mismos dijeron el proceso al cual hay que luchar no es solamente desde el indio, el indígena, contra el blanco europeo o el eurocentrismo, sino contra el propio proceso capitalista? ¿No? Es decir, que no es la pregunta, no es que la vamos a cerrar las respuestas, simplemente me parece, y acá vamos al tercer proceso de identidad, ¿qué es la diferencia? ¿No? Es decir, no alcanza solamente a apoyarse en la identidad racial, etcétera, etcétera, o de género, sino que hay un proceso de mayor apertura, no sé, hacia el sistema capitalista como elemento a combatir, como un proceso anticapitalista, o con el apoyo en lo humano y no solamente en el negro, pues yo caeríamos solamente el negro ahora contra el blanco contra el negro, ahora el negro contra el blanco, o esa tensión especular entre el negro y el blanco, o no construir una política por venir a partir de no sé, de lo humano, si ustedes quieren, no tengo otra palabra ahí, ¿no? Roberto, sí. ¿Puedo participar? Mira, yo creo que el problema latinoamericano para mí es muy complejo porque estamos cosificados, siempre lo he repetido. Desgraciadamente el sistema capitalista tiene muchos tentáculos y se ha metido en lo más subjetivo de nosotros para poder pensar, no tener identidad, nos quitan la identidad, nos hacen individuales y ese es el gran problema que tenemos. De nada sirve que una región de Chiapas con los indígenas, nuestros compañeros de Chiapas, tengan esa identidad y ese valor revolucionario cuando las grandes masas urbanas de México piensan de manera aspiracionista, de manera individual, y entonces se rompe esa relación que debe existir entre la conciencia que debe tener un pueblo, ¿no? Perfecto. Bueno, para no alargar los esquemas, los vamos a sacar, y quería ver si podemos plantear ahora que podamos hacer, a ver si, para que vayamos poniendo nuestras preguntas. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sí, se ve. Bien. Bueno, Claudio y José tienen la mano levantada. Bueno, a ver, ¿qué vinimos hasta ahora? ¿Cuáles son las preguntas? Sobre la identidad es una de las preguntas. Digo, que hable quien, a ver, que hable el que sigue, a ver, mientras yo voy escribiendo acá algo. Bueno, listo. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a Roberto. Yo soy José Vicente Ospina, de Colombia, específicamente de una región que es la Orinoquía, Villavicencio, México.
Y para mí resulta ser importante esto que acabo de hacer porque se vincula precisamente con uno de los rasgos que dentro de las reflexiones uno va encontrando en la lectura de Fanon, ¿cierto? Y es, en primera instancia, un término que he trabajado y es el asunto de la territorialización, ¿sí? El territorio no solo como lugar físico geográfico, sino también precisamente ese espacio simbólico en donde uno empieza como a configurar sentidos, ¿sí? Lo otro que viene a ser importante es que dentro de los procesos que el maestro nos presentaba desde la dialéctica y desde, bueno, estas dos instancias, no recuerdo en este momento, espera un segundito, la metafísica esencialista y el asunto de lo dialéctico, ¿cierto? Digamos que ahí aparece también importante dentro de este proceso de territorialización es las formas como un individuo en asociación y que se configura como colectivo, esta colectividad, esta colectiva, empieza también a generar este reconocimiento de sí y el reconocimiento y la búsqueda de reconocimiento hacia o en instancia a los otros, ¿cierto? A la otredad, ¿cierto? ¿Cuál va a ser para mí como el asunto que he estado como reflexionando es cómo se configura también esa institucionalidad y cómo desde esa institucionalidad se empieza a generar esa marca de hegemonía, ¿no? O sea, cómo en un primer momento, cuando se plantea esto de es bueno ser negro, es mucho mejor que el blanco, cómo se convierte discursivamente en ese relato que se impone y que va configurando sentido con respecto o con relación a los otros en una relación de poder, y precisamente una relación de poder jerárquica, ¿no? Vertical, no horizontal, sino vertical. Y lo otro que resulto yo generando como pregunta es, bueno, pues nosotros como Latinoamérica, que esa es como una reflexión que está dentro del esquema que el profe nos presenta, pues es que dentro de nosotros mismos también estamos marcados todavía por esas prácticas de hegemonía. Es decir, nosotros convertimos prácticas comunes, prácticas subjetivas, prácticas cotidianas y las vamos generando, las vamos tratando de imponer desde lo más local, desde lo más pequeño, y cómo a partir de emergencias se van generando estas condiciones de hegemonización. Digamos que esa es como una pregunta que me nace en este momento, precisamente con la presentación de las tres pautas, ¿no? La pauta de la metafísica esencialista, que es la búsqueda de la definición del ser, del sujeto, de la subjetividad, pero por otro lado ese diálogo que se impone, y por otro lado la tercera, que es la diferencia, que aunque en el reconocimiento de la diferencia, cómo podemos precisamente entrar en esos diálogos para irrumpir algo que precisamente está en el trasfondo en el siglo XX, que resulta ser la estructura capital, ¿no? Bueno, José, por un lado se me ocurre, gracias. Vamos a ir sumando, tratemos de ir dialogando, así seguimos un hilo. Me parece que lo que está totalmente no superado, lo que está claro es las identidades esencialistas, ¿no? Ya del logos, de la filosofía occidental, de la cosa europea, eurocéntrica. Esa es la identidad esencialista, que es la que tenemos nosotros. Nosotros como colonizados tenemos esa identidad, cargamos ese mochilón, ¿no? Y de pronto reproducimos, quizás es una pregunta, ¿no reproducimos nosotros también esta jerarquía? ¿No reproducimos nosotros también esta jerarquía contra el negro, contra el indio, contra el pobre, contra el gordo, contra lo que sea, ¿no? Digo, para pensar. Me parece que también esa identidad esencialista, eurocéntrica, después también tenemos la otra identidad, la especular, la dialéctica, ¿no? Porque el otro es el desechable, vamos contra el otro como el negro, el otro como el pobre, el otro como, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, también
estamos navegando en esas dos identidades. La identidad esencialista es la que me permite después confrontar dialécticamente contra el otro, poniéndome en un lugar de confrontación. Es lo que puedo asociar ahora, ¿no? Y queda la otra identidad que me parece mucho más saludable, que es más abierta, no entrar en estas dicotomías negro-blanco, hombre-mujer, hombre-naturaleza, y ir por el medio, ¿no? Identidades más difusas, es decir, cuestionar el propio concepto identitario. Pero bueno, ahí estamos. ¿Quién pidió la palabra ahora? Bueno, Daniel tiene la mano levantada desde hace rato. Daniel, para, me parece que Claudio está hace rato, me parece, ¿o no? Claudio, a ver, damos, Claudio. Después Daniel. Está silenciado el micrófono, Claudio. Ahí está, Claudio, listo. Está silenciado, Claudio. Sigue silenciado, Claudio. Bueno, mientras Claudio entra en esta confrontación con el audio, pasamos a Daniel, creo que el que seguía, si mal no me equivoco, si mal no... Sí, igual yo me perdí de lo que quería decir, porque cada intervención nos vamos disparados para otro lado. Lo que me acuerdo es en lo que dijo Laura hace como una hora sobre sus alumnos, sus compañeros que se suicidaban ahí en Rosario. Sí. Y pensaba que el sistema capitalista en este momento está golpeando muy duro, me parece, no sé ustedes qué piensan. Es como que ataca las identidades, ¿no? Y destruye las utopías y las emancipaciones. Hay como una sensación de derrota en la sociedad, al menos acá en Argentina, y bueno, en Paraguay también veo que pasa lo mismo, ¿no? De que, o sea, una sensación de fin de época, ¿no? No voy a decir más porque realmente lo que quería decir lo otro, creo que ya lo dijo alguien antes. Bueno, pero está bárbaro. Ahí anote, se va viendo, voy notando de alguna forma lo que va sucediendo, ¿no? Trajiste lo de la compañera del suicidio, que ahí lo anoté. ¿Se escucha? Sí. ¿Ahora escucha? Ahí, Claudio, sí, Claudio. Vamos todavía, Claudio. Vamos, no, un par de cosas ahora. Fui perdiendo un poco el hilo de todo, pero algo relacionado con lo identitario. Me traía a la mente un concepto que trabajaba Ernesto Laclau. Trae en el libro uno de los libros más interesantes de él, que se llama La razón populista. Trabaja el tema trayendo de la lingüística de Saussure, el tema de que una palabra sola, digamos, no expresa nada, sino que tiene que ver con el contexto en el que está puesto. O sea, que una palabra lo define más lo que no es que lo que es, digamos, ¿no? O sea, él habla concretamente de lo que llama la exterioridad constitutiva. O sea, ¿qué es una exterioridad constitutiva? Es lo que no soy. El negro es negro porque no es blanco, digamos. Entonces, muchas veces esta exterioridad constitutiva hace que justamente el negro no es negro por un esencialismo del negro, sino porque no es en relación con el blanco. Entonces se produce esa dicotomía de ellos y nosotros, digamos, ¿no? Que trabaja también la cruz. Lo cual no necesariamente tiene que resolverse, como vos decías, esta tercera vía, digamos, de una manera de amigo-enemigo, sino
ellos hablan, sobre todo la mujer de Lacroix, Chantal Mouffe, hablaba justamente del tema del agonismo, ¿no? De la política agonista, de resolver estas cosas en el término adversarial. Hay una exterioridad constitutiva, pero estoy hablando de un adversario que no tengo que exterminar, digamos. Es un adversario, el adversario no es un enemigo, digamos, ¿no? Hay como varios escalones más abajo. Eso por un lado, y con el tema lingüístico quería hablar también de cómo el tema cultural está tan impregnado en todo Latinoamérica con el tema de la negritud, que justamente en el carácter performativo del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, nosotros todavía tenemos expresiones en donde hablan de lo negro como algo con connotación absolutamente negativa y peyorativa. Trabajar en negro, ¿qué es trabajar en negro? Es trabajar fuera de la ley. Algo que está en negro es algo que está velado, oculto, y te está negriando. Trata de negras, se decía, de trata de personas. O sea, lo negro siempre tiene una connotación mala, de disvalor, a tal punto todavía en los actos escolares, por lo menos en Argentina, a los chicos blancos, cuando tienen que hacer de la presencia negra en la fiesta del 25 de mayo, que es el aniversario de la Revolución de Mayo, se los pinta de negro el chico blanco, ¿no? Como hacían en Estados Unidos cuando se pintaban los blancos negros para cantar, porque a los negros no se les permitía cantar aún siendo grandes jazzistas, ¿no? O sea, todavía eso culturalmente nosotros lo seguimos teniendo. En el lenguaje pero aparte, Claudio, no solamente lo seguimos teniendo, sino que lo tenemos incorporado, porque no es solamente que en la escuela se dice, que en lo social se dice, que en los chistes racistas se dice, lo tenemos incorporado. Por eso, tiene que ver un poco con el principio que habla Pierre Bourdieu del hábitus, ¿no? O sea, el hábitus es la construcción del otro que se introyecta, se mete dentro de uno en edades muy tempranas. Entonces, cuando hablo de un acto escolar, es que un chico ya de 7 años, 6 años, ya se le está inculcando que viste que el negro tenía esa presencia de ser el que hacía servicio y lo pinta de negro al blanco para que haga digamos, ¿no? Porque el negro no se puede representar a sí mismo. Tiene que ser un negro un blanco haciendo de negro, ¿no? En edad muy temprana, no sé cómo construye un chico en la escuela, cuando hablamos de Rancière, ¿no? En edades muy tempranas, eso lo trabaja muy bien Pierre Bourdieu, ¿no? Es el hábito. Uno construye al otro en edades tan tempranas porque es lo que se nutre, lo que está en los medios, lo que está en todos lados. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? Bueno, Ricardo y Nina. Bueno, Ricardo. El micrófono, Ricardo. Ricardo, el micrófono. Bueno, en todo caso, que siga Nina, ¿es? Sí, hola a todos y todas. Hablando desde Chile también. Yo quiero seguir un poco con el tema identitario, porque a mí me cuesta un poco comprenderlo. Hay una autora de colonial también, María Lugones, y ella propone un modelo de análisis que ayuda a pensar la identidad de aquellos que están en las intersecciones políticas, como poseedores de una identidad mestiza, emocionada o fundida, como decía usted, y promueve políticas de identidades que se basan en un modelo de identidad mestiza. Ante ello yo me pregunto, ¿no es un riesgo emulsionar las identidades? ¿No se estaría invisibilizando un poco aquello que nos distingue? O no sé, por ahí va mi pregunta. Bárbaro. Bueno, se me ocurre esto. Me parece ahora sí tengo micrófono. Bueno, vamos, Ricardo.
Bueno, gracias. Gracias. No, mire que se presentan dos perspectivas, ¿sí? La perspectiva de una identidad que ha sido globalizada, cuando mencionamos la palabra identidad en términos universales, esencialistas, provenientes de lo que hemos llamado Occidente, porque también hemos llamado Occidente a una sola cosa, porque no todo Occidente es Occidente. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el pueblo gitano? ¿Qué pasaría con el pueblo palestino? ¿Qué pasaría con los pueblos kurdos, etcétera? Bueno, los kurdos no pertenecen a Occidente. Pero a propósito de eso, frente al tema de la identidad en América Latina, también corremos muchos riesgos. Uno, como decía anteriormente, el tema de emulsionar o de hacer desaparecer las identidades a nombre de la misma identidad. Y el otro problema es cómo con el concepto de identidad también hacemos desaparecer las posibilidades micropolíticas en conjunto, la posibilidad de enlazar una cosa con otra. Posiblemente no tengamos necesidad de mezclarnos para hacer una revolución y respetar las diferencias, como decimos hoy en el lenguaje liberal, pero indudablemente que cuando hay un movimiento de emancipación, hay la necesidad de recurrir a distintas moléculas. No sé si hay otro Marcelo, yo ya hablé. Bueno. No, continuarían el compañero Ángel y Andrés en orden, digamos, de tiempo que levantaron la mano. No sé si ya no vayan a hablar. Sí, bueno, mi comentario o mi aporte en esta ocasión es hablar sobre lo que en alguna ocasión introdujo el psiquiatra, se me fue el nombre, Víctor Frank, el cual se encontraba en un contexto completamente violento, ¿no? Estaba sometido y reprimido en un campo de concentración, y gracias a su esfuerzo, a esta